Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Elena llevaba una vida apacible junto a su marido Javier, en una casa luminosa a las afueras de Madrid. Todo parecía perfecto, un matrimonio consolidado, cenas tranquilas, y una rutina sin sobresaltos. Pero aquella mañana, al salir de la consulta médica, el mundo se le derrumbó sin previo aviso. El doctor, con voz grave y sin rodeos, le comunicó que padecía una enfermedad degenerativa incurable. Le quedaban 6 meses, quizás menos. El suelo pareció desaparecer bajo sus pies. No entendía cómo algo así podía estar ocurriéndole a ella, justo cuando creía tener todo bajo control. Durante el camino de vuelta, Elena lloraba en silencio mientras Javier conducía en completo mutismo. Esperaba una mano en el hombro, una palabra de consuelo, un gesto de amor. Pero él, inexpresivo, solo rompió el silencio para preguntar si tenía ya redactado su testamento. Esa pregunta, tan fría, la atravesó como un cuchillo. Pensó que tal vez era su forma de afrontar el dolor, aunque en su interior algo no encajaba. Sentía que la calidez de su esposo se había esfumado, como si ya no hubiera nada que sostener entre ellos. Las lágrimas no cesaban, y el miedo comenzó a mezclarse con una punzada de desconfianza. Esa noche, Elena apenas durmió. Recordaba la mirada del médico, la expresión imperturbable de Javier, y el eco de esa palabra maldita, terminal. Se sentía atrapada en una pesadilla que no podía detener. En la penumbra de su habitación, miró el techo buscando respuestas, sin saber que ese diagnóstico sería apenas el inicio de una tormenta aún más devastadora. Su corazón, aunque débil por la noticia, empezaba a intuir que lo que venía no era solo una lucha contra la muerte, sino contra una traición mucho más profunda. Porque cuando el amor se enfría frente al dolor, algo mucho más oscuro está por detrás. Desde aquel día en que recibió el diagnóstico, Javier cambió radicalmente. Ya no le preparaba el desayuno ni le preguntaba cómo se sentía. En su lugar, hablaba constantemente de seguros, testamentos y escrituras. Le pedía firmar papeles con tono sereno, casi profesional, como si fuese una desconocida. Elena, aún en shock por la noticia, obedecía sin comprender del todo lo que firmaba. La frialdad en la mirada de su marido la estremecía más que la propia enfermedad. Ya no había abrazos, ni lágrimas compartidas, solo silencio y trámites. Elena comenzó a observar pequeños detalles. Javier ya no dormía a su lado y salía de casa con más frecuencia. Decía que eran temas laborales urgentes, pero no le daba explicaciones. Ella se aferraba a la idea de que quizá él no sabía cómo lidiar con la pérdida inminente. Sin embargo, algo dentro de ella le gritaba que había algo más, algo oculto. Se sentía cada vez más sola, más débil, no solo por su supuesta enfermedad, sino por el vacío emocional que crecía entre ellos. Sus días se convirtieron en una rutina de soledad, medicamentos y suspiros llenos de dudas. La enfermedad parecía lo de menos. El abandono era lo que realmente la mataba. Un martes por la mañana, Elena decidió llamar a la clínica para pedir una copia de sus análisis. La respuesta la desconcertó. Le dijeron que, por solicitud expresa de su marido, no podían entregárselos directamente. Pensó que era un malentendido, insistió con firmeza, pero la respuesta fue la misma. Le hablaron de protocolos de confidencialidad, algo que sonaba absurdo, siendo ella la paciente. La negativa aumentó su inquietud. ¿Por qué no podía ver sus propios resultados? ¿Qué estaba intentando ocultarle Javier? La incertidumbre la carcomía por dentro y la desconfianza se hizo más fuerte. Días después, volvió a llamar haciéndose pasar por una prima interesada en ayudar. Pero el muro era impenetrable. Cada palabra que escuchaba la empujaba a sospechar que su diagnóstico no era real. Comenzó a recordar la extraña actitud del médico, su falta de empatía, sus respuestas vagas.
Todo parecía una función cuidadosamente ensayada. Las piezas no encajaban y la angustia le impedía respirar con normalidad. Si lo que tenía era tan grave, ¿por qué no había más estudios? ¿Más tratamientos? El miedo ya no era por la muerte, sino por el engaño. Algo muy turbio se estaba fraguando a sus espaldas. Aprovechando que Javier le dijo que tenía que viajar a Valencia por negocios urgentes, Elena ideó un plan arriesgado. Fue personalmente a la clínica y, al llegar, fingió ser su hermana gemela. Mostró un documento manipulado, actuó con firmeza, y logró que una recepcionista distraída le entregara la copia de sus análisis. Temblando, los escondió en su bolso y salió sin mirar atrás. Se encerró en el baño de una cafetería cercana para leerlos. Lo que descubrió la dejó sin aire, no había ninguna enfermedad. Ningún signo de deterioro. Ninguna amenaza vital. Las hojas estaban limpias, los resultados normales, los niveles perfectos. Elena sintió que se le partía el alma. No se moría de nada, pero su vida estaba siendo enterrada viva por una mentira. Una mentira cruel, sistemática, y diseñada por el hombre en quien más confiaba. El médico y Javier la habían manipulado, le habían robado su paz, sus días, su cordura. Se desplomó sobre el suelo del baño, con los papeles apretados contra el pecho. No sabía si gritar, llorar o reír. En ese instante, comprendió que lo que estaba viviendo no era una enfermedad terminal, sino una traición terminal. Y eso, dolía mucho más. Elena pasó toda la noche leyendo una y otra vez los análisis. No había dudas, estaba completamente sana. No solo la habían engañado, la habían condenado emocionalmente sin razón. La rabia fue creciendo dentro de ella como un fuego lento, alimentado por cada mentira de Javier. Recordó su frialdad, las firmas que le pidió, los abrazos vacíos, y comprendió que todo había sido calculado. Él no solo deseaba su muerte, necesitaba que creyera que iba a morir, para que cediera sin luchar. La traición venía del hombre que una vez le prometió amor eterno. Y esa herida era mucho más profunda que cualquier enfermedad. Elena no pudo evitar pensar en el médico que había participado en aquella farsa. ¿Cuánto le habría pagado Javier? ¿Cuántos años llevaban planeando todo? Todo su matrimonio se desmoronaba en su cabeza, como si de pronto viera la verdadera historia tras cada gesto. Su vida no era lo que creía. Había sido manipulada, usada, empujada hacia una tumba simbólica. Javier quería su herencia, su casa, su vida, pero sin ella. El dolor se transformó en rabia, y la rabia, en una decisión firme, no sería la víctima que esperaban. A partir de ese momento, Elena dejó de llorar. Iba a luchar. No le contó a nadie lo que había descubierto. Se miró al espejo y prometió no derramar ni una sola lágrima más por un hombre que la quería ver muerta. Decidió fingir que seguía creyendo en su diagnóstico. Haría que Javier pensara que su plan estaba funcionando. Mientras tanto, comenzaría a reunir pruebas. Quería destruirlo desde dentro, sin levantar sospechas. Su venganza no sería impulsiva, sería meticulosa, fría, exacta. Javier no solo iba a perderlo todo, iba a hacerlo creyendo que lo había ganado. Llamó a Andrés, un viejo amigo de juventud que ahora era abogado. Le pidió un café y, entre manos temblorosas, le contó todo. Le mostró los análisis verdaderos, el historial médico falso, los documentos que había firmado engañada. Andrés, indignado, le juró ayudarla. Decidieron que no irían a la policía todavía, necesitaban más. Javier tenía que incriminarse por completo. Elena debía fingir que seguía cayendo en la trampa. Solo así podrían destruirlo legalmente. Era el inicio de un juego peligroso, pero por primera vez en semanas, Elena se sintió viva. Al volver a casa,
Elena interpretó el papel de su vida. Caminaba lento, hablaba en voz baja, y dejaba escapar falsas lágrimas. Tosía en los momentos justos, fingía desorientación y decía frases como, quizá ya no vea la Navidad. Javier, creyendo que todo marchaba según su plan, recuperó su falsa ternura. La cuidaba con gestos vacíos, acariciaba su cabello mientras le hablaba del descanso eterno. Elena lo soportaba todo con una sonrisa quebrada, mientras por dentro memorizaba cada palabra, cada mentira. Javier ya no sospechaba nada. Creía haber ganado. Por las noches, Elena escondía grabadoras bajo la cama, leía leyes con la ayuda de Andrés y planificaba cada paso. Fingía estar agotada, pero estaba más despierta que nunca. Descubrió que Javier hablaba con alguien por las noches, siempre en voz baja, encerrado en el baño. Comenzó a sospechar que había una tercera persona involucrada. Y no tardaría mucho en descubrirlo. Pero antes, debía fortalecer su imagen de víctima inocente. Debía hacer que Javier bajara la guardia por completo. Estaba tejiendo su venganza con precisión quirúrgica. Una tarde, mientras Javier se duchaba, Elena vio que su móvil vibraba. La pantalla mostraba un mensaje sin filtro: cuando se muera, estaremos juntos por fin. Te amo. El remitente era Rebeca, una supuesta colega de trabajo que siempre había despertado su intuición. El corazón de Elena se detuvo por un instante, y luego latió con fuerza, como si quisiera huir de su pecho. Abrió la conversación y lo confirmó todo: mensajes, fotos, planes a futuro, incluso promesas de boda. No era solo codicia lo que motivaba a Javier. También era deseo, lujuria, una vida paralela. Elena no era solo un obstáculo económico, era una molestia que debían eliminar. Sintió una mezcla de humillación y furia. No solo planeaban su muerte, también ya la habían reemplazado. En las fotos, Rebeca y Javier aparecían abrazados en una playa del sur, riendo, besándose, viviendo lo que ella creía que aún compartía con su esposo. Elena se encerró en el baño y soltó un grito ahogado. Por primera vez, el odio superó al dolor. Ahora ya no se trataba de justicia. Era venganza pura. Rebeca se había metido en su vida, en su cama, en su futuro. Y las dos lo pagarían caro. Elena ya no era la esposa débil que esperaban enterrar. Era un volcán a punto de estallar. Esa misma noche, Elena fingió estar profundamente dormida, respirando con dificultad, mientras colocaba su móvil en modo grabación bajo la mesilla. No tardó en escuchar cómo Javier se encerraba en el despacho y hablaba por teléfono. Su voz era clara, confiada, cruel. No aguanta mucho más. En unas semanas tendré la casa, el coche, todo. Y tú vendrás a vivir conmigo, dijo, riendo. Elena cerró los ojos, conteniendo las lágrimas. Cada palabra era una puñalada. Pero también era oro. Tenía la prueba. Ya no era su palabra contra la de él. Era un crimen planeado, grabado y sellado. Al día siguiente, le envió el audio a Andrés, quien lo analizó y confirmó su validez legal. Ya no solo tenían los análisis médicos reales, sino también una confesión grabada. El caso tomaba forma. Pero aún no era el momento de actuar. Andrés le pidió tiempo para preparar una estrategia completa. Necesitaban más documentos firmados, más pruebas de coacción. Elena accedió. Era difícil contenerse, pero debía ser fría. Sabía que cada día que pasaba, estaba más cerca de destruir a Javier desde dentro. Y eso, irónicamente, le devolvía la fuerza que él creía que ya no tenía. Elena se reunió con Andrés en una cafetería discreta del centro. Le entregó una carpeta con todos los papeles que Javier le había hecho firmar bajo engaño. Andrés los revisó con cuidado y encontró varias irregularidades,
documentos notariales manipulados, firmas forzadas, cláusulas de herencia dudosas. Decidieron registrar todo como pruebas ante notario, pero sin levantar sospechas aún. Andrés le aconsejó seguir fingiendo debilidad. Mientras tanto, él comenzaría a contactar discretamente con un juez de confianza. Era una carrera contra el tiempo, pero el caso ya tenía cimientos sólidos. También idearon un plan para que Javier firmara un nuevo testamento, pensando que era definitivo. La clave estaba en crear una situación emocional extrema que lo empujara a proponerlo por sí mismo. Elena, con la actuación de su vida, debía fingir que su final estaba muy cerca. Una última voluntad sonaba creíble en ese contexto. Andrés consiguió un notario dispuesto a colaborar, bajo estricta confidencialidad. Todo se grabaría en vídeo, legalmente, y serviría como prueba definitiva de coacción. El escenario estaba listo. Solo faltaba que Javier mordiera el anzuelo. Y Elena, con una calma helada, estaba dispuesta a entregarle la carnada. Elena despertó una mañana fingiendo estar más débil que nunca. Caminaba como si no pudiera sostener su propio peso, hablaba entre suspiros y decía frases como, quizá no llegue al mes siguiente. Javier, viéndola tan frágil, se sintió en control absoluto. Fue él mismo quien propuso formalizar su última voluntad ante notario, con el pretexto de evitar líos familiares. Elena, con mirada vacía, aceptó sin dudar. Sabía que había mordido el anzuelo. Lo que parecía un acto de amor era en realidad una trampa legal. Andrés ya había organizado todo, el notario, la grabación y la documentación paralela. Durante los días previos, Javier actuó con una dulzura falsa, dándole sopas, arropándola por las noches y murmurándole al oído promesas vacías. Elena tragaba su rabia como si fuera medicina amarga. No podía permitirse ni un error. Cada gesto debía ser convincente, cada palabra, medida. Por dentro, su mente ardía de indignación. Estaban a punto de sellar el destino de un hombre que la creyó tonta. Y aunque cada segundo era un suplicio, lo soportaba todo por una sola razón, justicia. Aquella firma sería el principio del fin. El día de la firma llegó. El salón estaba en penumbra, con velas encendidas para dar un aire solemne. Elena vestía de blanco, pálida, temblorosa, como una viuda anticipada. El notario leyó el documento en voz alta, y Javier sostuvo su mano con fingida compasión. Ella firmó sin titubear, mientras la cámara oculta registraba cada segundo. Javier también firmó, sellando su propia condena. Creía que tenía todo bajo control. No sabía que ese documento sería anulado legalmente por Andrés en cuestión de horas. Ya nada de lo que hacía tenía validez real. Tras la salida del notario, Javier abrió una botella de vino y brindó, por el descanso en paz. Elena sonrió con amargura, fingiendo gratitud, mientras por dentro sentía cómo su plan se afianzaba. Esa noche durmió profundamente por primera vez en semanas. Sabía que ya no era una víctima, sino una cazadora silenciosa. Javier caminaba sobre su propia trampa con los ojos vendados por su propia ambición. Elena solo debía esperar el momento perfecto para revelar la verdad. Y cuando ese momento llegara, no habría marcha atrás. La caída sería pública, legal y demoledora. Una tarde, mientras Javier salía a hacer unas compras, Elena decidió revisar su ordenador portátil. Lo había hecho antes, pero esta vez buscó más a fondo, con paciencia quirúrgica. Encontró una carpeta oculta con el nombre «Confidencial». Dentro, decenas de mensajes entre Javier y Rebeca, algunos recientes, otros de meses atrás. Fotos juntos en hoteles, reservas para fines de semana, planes de mudarse juntos tras su muerte. La fecha del viaje coincidía con el próximo sábado. Se sentó en la cama, sin fuerzas, y siguió leyendo como si se arrancara el alma en cada línea.
Allí, en una foto concreta, se les veía abrazados en una terraza frente al mar, sonriendo como dos adolescentes enamorados. Elena no pudo más. Se tapó la boca para no gritar y rompió a llorar en silencio. Ya no cabía duda, no solo querían matarla, ya la habían reemplazado. Su muerte era, para ellos, el inicio de una nueva vida. Sintió que le arrancaban todo lo vivido, cada aniversario, cada risa compartida. No era solo la traición de un esposo, era la aniquilación de toda una historia de amor. Y en ese momento, Elena supo que la verdad no bastaba, debía haber consecuencias. Una mañana, Elena notó que el té que Javier le preparaba todas las tardes tenía un sabor extraño, amargo, casi metálico. No quiso beberlo. Esperó a que él saliera de la habitación y lo cambió por otro vaso. Guardó el contenido original en un frasco de perfume vacío y llamó inmediatamente a Andrés. Días después, recibió los resultados del análisis. Contenía un potente sedante de liberación lenta. Javier estaba intentando envenenarla poco a poco, sin levantar sospechas. No bastaba con que creyera estar enferma. Ahora quería acelerar su deterioro físico real. El plan estaba entrando en una nueva fase, la de la eliminación silenciosa. Elena no dijo nada. Volvió a tomar el té al día siguiente, esta vez fingiendo saborearlo con agrado. Javier, satisfecho, le acariciaba el cabello con ternura fingida, creyéndose intocable. Ella sonreía por dentro, acababa de descubrir que su enemigo no solo era un traidor, sino un criminal cobarde. El veneno ya era prueba suficiente para hundirlo. Pero aún no era el momento. Quería que Javier se sintiera más confiado, más triunfante, para que la caída fuera definitiva. Andrés mandó conservar las muestras y archivarlas legalmente. Elena tenía la rabia suficiente como para alimentar su resistencia. Ya no había vuelta atrás. Mientras Javier creía verla cada vez más débil, Elena se fortalecía en secreto. Tomaba vitaminas, comía bien cuando él no estaba, y caminaba por la casa cuando él dormía. Fingía mareos y fiebre cuando la observaba, pero por dentro su cuerpo recobraba energía. Javier no lo sospechaba. Ya hablaba abiertamente por teléfono con Rebeca, convencido de que el final estaba cerca. Incluso empezó a mover papeles de la casa, convencido de que pronto le pertenecería todo. Elena se hacía la indiferente, como si el mundo ya no le importara. Pero estaba más viva que nunca. Un día, interceptó un correo donde Javier enviaba los documentos bancarios necesarios para transferir parte de sus bienes. Lo reenviaba a una dirección a nombre de una empresa fantasma. Elena lo copió todo y se lo pasó a Andrés. Descubrieron que la empresa estaba registrada por un prestanombres vinculado a Rebeca. La red de engaño era más profunda de lo que imaginaban. Pero ahora tenían el mapa completo. Javier no solo quería deshacerse de Elena, quería borrar todo rastro legal de su existencia. Sin embargo, cada paso que daba, quedaba registrado. Y Elena lo observaba, paciente, implacable, como una sombra. Gracias a las gestiones discretas de Andrés, los contratos que Javier creía firmes fueron anulados sin que él lo supiera. El banco, alertado por el abogado, bloqueó el proceso de cambio de titularidad de la casa. Las cuentas quedaron congeladas para movimientos sospechosos. Elena fingía no saber nada mientras Javier celebraba en secreto. Él pensaba que en cuestión de semanas tendría todo bajo su nombre. No se imaginaba que cada documento estaba siendo anulado con respaldo legal. El mundo perfecto que él construía era solo una ilusión. Y Elena lo sabía. El castillo de mentiras empezaba a resquebrajarse desde dentro. Javier hablaba con Rebeca cada noche con un tono más impaciente. Ella exigía resultados, él prometía que todo estaba casi listo. Elena grababa esas conversaciones desde el teléfono fijo,
conectando un dispositivo escondido en la sala. Andrés compilaba el material, preparando la ofensiva final. Elena lo escuchaba decir cosas como: ya no aguanta, la casa será nuestra, pronto. Le dolía, sí, pero también se sentía poderosa. Ya no tenía miedo. Sabía que lo tenía acorralado, aunque él aún no lo supiera. La justicia estaba por llegar, pero no sería silenciosa, sería pública, demoledora y definitiva. Elena anunció que quería organizar una despedida íntima antes de que su salud se deteriorase por completo. Javier no dudó en ayudar con los preparativos, creyendo que sería el acto final de una mujer resignada. Invitaron a la familia, a algunos amigos cercanos, al médico cómplice, y también a Rebeca, que asistió con fingida discreción. La casa se llenó de flores blancas, música suave y un ambiente de falsa solemnidad. Elena caminaba entre los invitados como un fantasma elegante, débil pero digna. Daba las gracias por todo, decía frases como: os llevaré en el corazón y ha sido un honor vivir con vosotros. Por dentro, contaba los segundos. Andrés, escondido entre los asistentes, controlaba la grabación de cada gesto y cada palabra. Había micrófonos ocultos en los jarrones, en las lámparas, en la mesa del comedor. Todo estaba preparado. Cuando llegó el momento, Elena pidió la palabra. Se puso en pie frente a todos, pálida pero firme, y levantó su copa. Hoy no es una despedida. Es un principio. Porque yo no me estoy muriendo, aunque alguien aquí lo deseaba. El silencio fue inmediato. Todos se miraron sin entender. Javier la observaba desconcertado. Rebeca empalideció. La calma tensa anunciaba la tormenta. Elena bajó la copa lentamente y sacó del bolsillo interior de su vestido un sobre grueso. Lo colocó sobre la mesa y, uno a uno, fue sacando los análisis médicos, las grabaciones impresas, las fotos, los audios transcritos. Aquí está la verdad, no tengo ninguna enfermedad. Pero he sido envenenada, manipulada y traicionada por este hombre que se hace llamar mi esposo. Las bocas se abrieron de par en par. El médico palideció. Javier intentó intervenir, pero Elena levantó la mano con firmeza. No hables. Está todo grabado. Andrés se puso en pie y dijo en voz alta: esto es una prueba legal. Hay testigos. Y hay justicia en camino. La reacción fue instantánea. Algunos familiares empezaron a llorar. Otros insultaban a Javier. Rebeca intentó escabullirse, pero una invitada le bloqueó el paso. El médico intentó defenderse balbuceando que había sido presionado. Javier se acercó a Elena, intentando quitarle los documentos, pero ella retrocedió. Ni un paso más. Me querías muerta, y ahora vas a ver cómo se entierra tu mentira. Andrés sacó su teléfono y pulsó un botón. Una grabadora comenzó a reproducir la conversación donde Javier planeaba todo con Rebeca. El salón estalló en gritos, llanto y horror. La verdad no solo había salido a la luz, había estallado como una bomba. El caos se apoderó del salón. Las tías de Elena comenzaron a increpar al médico, que no sabía dónde meterse. Javier gritaba que todo era mentira, que ella estaba loca, que era una trampa. Pero los audios seguían sonando, uno tras otro, sin piedad. La grabación donde Rebeca decía: cuanto más tarde en morir, más tarda en ser nuestro todo, hizo que hasta los más incrédulos se giraran hacia ella con asco. Elena no se inmutaba. Observaba a todos con una serenidad de hielo. Era su momento. El juicio moral había comenzado antes que el judicial. Rebeca rompió a llorar y huyó entre empujones, mientras Javier intentaba salir detrás de ella. Pero en la puerta, 2 agentes vestidos de civil ya lo esperaban. Andrés les había avisado minutos antes. Lo esposaron frente a todos,
mientras él gritaba que no era justo, que estaba siendo engañado. El médico quedó paralizado, sabiendo que su carrera estaba arruinada. Elena, en el centro de la sala, con los papeles en la mano, exhaló lentamente. Por fin había justicia. Pero lo mejor aún estaba por venir. La caída pública solo era el primer acto de una sentencia mucho más profunda. El juicio se convirtió en un acontecimiento mediático de gran repercusión. La prensa local y nacional cubría cada detalle, desde la llegada de los acusados hasta las declaraciones más mínimas. Elena, vestida de blanco y con la mirada firme, se presentó ante el tribunal sin rencor, pero con la dignidad intacta. Javier, esposado, evitaba su mirada, mientras Rebeca ni siquiera compareció en la primera audiencia. El médico, con el rostro demacrado, balbuceaba excusas legales, pero sus palabras eran vacías. Las pruebas eran aplastantes: audios, análisis, documentos falsificados y testimonios grabados. Todo apuntaba a una trama cruel y premeditada. Y Elena, al fin, era escuchada. La defensa de Javier intentó alegar desequilibrio emocional, diciendo que se trataba de una crisis matrimonial mal gestionada. Pero el juez interrumpió el alegato con gesto severo. Aquí no hay conflicto de pareja, hay intento de asesinato y fraude agravado, sentenció. Cada palabra era una victoria para Elena, que permanecía serena, sin una lágrima. El público en la sala contenía el aliento. Se estaban juzgando años de impunidad y abuso psicológico. Elena no solo defendía su vida, también la de todas aquellas que nunca pudieron hablar. El juicio no era solo legal. Era moral, histórico, ejemplar. La fiscalía presentó un desfile de testigos demoledores. Enfermeras de la clínica admitieron haber sospechado del médico, pero callaron por miedo. Un técnico de laboratorio aseguró que los análisis habían sido alterados con nombres duplicados. 2 amigos de Javier confesaron que él les había contado sus planes, en tono de broma macabra. Uno de ellos rompió a llorar mientras hablaba. Dijo que no pudo callar más cuando escuchó a Elena en televisión contando su verdad. Cada testimonio era un clavo más en el ataúd de la mentira que Javier construyó. Las pruebas técnicas no dejaban espacio a dudas. El momento más impactante fue cuando Elena subió al estrado. Contó su historia con calma, sin dramatismos, pero con cada palabra cargada de verdad. Relató el diagnóstico falso, la frialdad de Javier, el descubrimiento de la amante, el veneno, las firmas manipuladas. La sala entera guardó silencio. Nadie se movía. Nadie respiraba. Su voz resonó como un eco en los muros del tribunal. Yo no estoy aquí porque me salvaron. Estoy aquí porque decidí no morirme, dijo. Fue entonces cuando incluso el juez bajó la cabeza por unos segundos. Era imposible no admirarla. Era imposible no creerle. La sentencia fue leída en una sala repleta. El juez no titubeó al declarar a Javier culpable de intento de homicidio, fraude documental y coacción agravada. 15 años de prisión sin posibilidad de reducción. El médico recibió 8 años y fue inhabilitado de por vida. La sala estalló en murmullos y aplausos contenidos. Rebeca, que había sido capturada días antes, fue juzgada por complicidad y asociación criminal, recibiendo una condena de 5 años. Elena escuchó la resolución sin moverse, solo con los ojos cerrados, como si por fin respirara con libertad. Justicia. Al fin. Justicia real. Tras la lectura, Javier fue retirado entre abucheos. Elena se levantó lentamente, miró al tribunal, agradeció al juez y salió del recinto sin mirar atrás. La prensa la rodeó, pero ella solo dijo una frase: no luché para vengarme. Luché para vivir. Esa frase se replicó en titulares por todo el país. La sociedad no solo la vio como víctima, sino como símbolo.
Había derrotado una maquinaria de maldad con inteligencia, paciencia y dignidad. Y aunque las heridas tardarían en sanar, el primer paso ya estaba dado. Elena ya no era la mujer a punto de morir. Era la que volvió a nacer. Meses después del juicio, Elena vendió la casa donde casi fue enterrada viva. No podía seguir viviendo entre esas paredes impregnadas de mentiras, veneno y dolor. Con el dinero de la venta, decidió empezar de cero, lejos de todo lo que le recordaba a Javier. Viajó a Andalucía, recorrió pequeños pueblos costeros y, por primera vez en años, respiró en paz. Se apuntó a un curso de cocina tradicional, donde redescubrió el placer de crear algo con sus propias manos. Conoció gente sencilla, auténtica, sin agendas ocultas ni máscaras. Aprendió a reír sin miedo, a dormir sin sobresaltos. Era una mujer libre por dentro y por fuera. Cada día era una victoria. Ya no necesitaba fingir fortaleza, porque ahora era real. Su cuerpo, antes débil por el engaño, se volvía firme con cada paso bajo el sol. No buscaba amor, ni redención. Solo quería vivir, y eso era suficiente. Por las noches, escribía en un cuaderno viejo todo lo que había vivido, como terapia, como legado. Su historia ya no era una herida, era una cicatriz que hablaba de supervivencia. Ya no tenía a nadie que la manipulase, ni que le dijese cómo debía sentirse. Elena había renacido, no desde el dolor, sino a pesar de él. Con sus ahorros y el apoyo legal de Andrés, que seguía como amigo leal, Elena compró un pequeño local frente al mar. Lo convirtió en un restaurante cálido, con manteles de lino blanco y olor a pan recién hecho. Lo llamó Renacer, y cada plato que servía llevaba una pizca de su nueva libertad. No buscaba fama ni dinero. Solo quería alimentar cuerpos y almas con su historia. Algunas clientas reconocían su rostro y se acercaban emocionadas. Ella les ofrecía un café y una sonrisa, y les contaba solo lo necesario. No como víctima, sino como mujer que sobrevivió a lo impensable. Pronto, Renacer se convirtió en un punto de encuentro para mujeres que querían volver a empezar. Elena organizaba pequeños círculos de conversación, donde todas compartían, lloraban, reían. Su dolor había dado paso a propósito. Ya no se sentía sola, ni rota. Era parte de algo más grande, una red invisible de fortaleza. Cada día abría las puertas con la certeza de que todo lo vivido no fue en vano. No borraría el pasado, pero tampoco le permitiría dictar su presente. Elena, la que un día fue condenada a morir, ahora era faro para quienes aún caminaban entre sombras. Una tarde de lluvia, mientras organizaba facturas en su oficina del restaurante, recibió una carta sin remitente. Al abrirla, reconoció al instante la letra. Era de Javier. Desde la cárcel, escribía con un tono melancólico, suplicando perdón. Decía que lo había perdido todo, que Rebeca lo había abandonado, que se arrepentía de cada paso. Intentaba justificarse, alegando que el miedo, la ambición y la presión le habían nublado la razón. Prometía que, si ella respondía, no volvería a molestarla jamás. Era una carta larga, escrita con tinta temblorosa, llena de palabras que ya no significaban nada. Elena la leyó hasta el final. No lloró. No tembló. Solo suspiró y la dejó sobre la mesa sin prisa. Sabía que aquella carta no venía del amor ni del verdadero arrepentimiento, sino del remordimiento egoísta de quien había sido descubierto. No respondió. No necesitaba hacerlo. Aquel hombre había intentado matarla. No merecía ni una palabra, ni una respuesta, ni una emoción. Elena se levantó, abrió la ventana y respiró el olor a tierra mojada. Afuera, la vida seguía. Dentro de ella, la paz reinaba. Y eso era todo lo que necesitaba. Una tarde cualquiera, mientras caminaba por la orilla del mar recogiendo conchas,
Elena se cruzó con un joven de mirada inquieta. Le sonaba vagamente. Cuando él se acercó, se presentó como Pablo, el hijo del médico que había falsificado los análisis. Dijo que necesitaba verla, aunque fuera solo unos minutos. Explicó que su padre había caído en una depresión profunda tras el juicio y que no buscaba excusas, solo comprensión. Elena lo escuchó con atención, en silencio. No esperaba ese encuentro, pero tampoco sentía rencor. El muchacho sacó una carta arrugada que su padre había escrito desde prisión. Decía que nunca olvidaría el daño causado y que Elena tenía todo el derecho a odiarle. Pero también decía que su culpa lo consumía, que cada noche soñaba con su rostro y con lo que podría haber hecho diferente. Elena no lloró. Solo tomó la carta, la leyó con calma y luego miró a Pablo. Le dijo que agradecía su valor, que no lo culpaba por los actos de su padre. Y sin pensarlo, lo abrazó. En ese gesto, sin palabras, se cerró una herida. No por olvido, sino por liberación. Algunas cadenas se rompen solo con el perdón. Esa misma noche, mientras el restaurante cerraba y el mar susurraba detrás de las ventanas, Elena encendió una vela e inició algo nuevo, comenzó a escribir su historia. No como víctima, ni como heroína. Solo como mujer. Cada capítulo era una exhalación, un recuerdo que por fin podía liberar. No se trataba de venganza, sino de memoria. Quería que otras supieran que se puede volver del infierno con la frente en alto. Lo tituló, A pesar de todo, y no tardó en llamar la atención de una pequeña editorial local. En pocos meses, se convirtió en un éxito inesperado. Periodistas, lectores, mujeres anónimas y sobrevivientes comenzaron a escribirle cartas. Algunas lloraban, otras agradecían. Elena respondía cada una con el mismo respeto. Su voz, antes silenciada, ahora resonaba más allá de tribunales. No era solo un testimonio, era un faro para quienes vivían en la sombra. Y aunque nunca buscó fama, su nombre empezó a escucharse en congresos, foros, documentales. Pero ella no cambió. Seguía sirviendo café, cocinando pan casero, escuchando a quien llegaba roto. Su libertad no estaba en los titulares, sino en su alma. Era completamente suya. Intacta. Invencible. Una mañana de verano, Elena salió temprano a la playa y se sentó frente al horizonte con su cuaderno en el regazo. Miró el mar, tranquilo, profundo, como su propia vida. Pensó en todo lo que había vivido, el amor ciego, la traición brutal, el dolor que casi la consumió. Y pensó en lo que vino después, la verdad, la justicia, la paz. Cerró los ojos y sonrió. Ya no tenía miedo. Ya no había fantasmas. Solo un presente sereno y un futuro en blanco por escribir. Allí, escribió su última frase: nunca subestimes a una mujer que sabe lo que vale. La dejó como epígrafe final del libro. Porque no era solo una advertencia, era una declaración de existencia. Javier había intentado enterrarla viva. Rebeca quiso reemplazarla sin alma. El mundo le había dado la espalda. Pero Elena no solo sobrevivió, se reconstruyó. Y cada cicatriz, cada silencio, se transformó en fuerza. No olvidó lo vivido, pero eligió no vivir encadenada al pasado. Ahora era libre, completa, plena. El mar frente a ella no era un símbolo de final, era el principio de todo lo que aún estaba por venir. Y así, Elena vivió, amó, y nunca más volvió a ser invisible.